Buenas, ¿cómo están? Bueno, ahora en el video de hoy les muestro efectivamente las diferentes tipos de conversaciones que hay. Hay dos, horizontales y verticales, ¿sí? Básicamente, las conversaciones verticales son aquellas que direccionan al agendamiento lo más rápido posible, sin dilatar más de lo necesario el envío del link y la agenda, ¿sí? Volviendo al ejemplo del video anterior, del video uno del módulo 3, tampoco es ir demasiado rápido, como en el ejemplo de la vida real sería preguntarle a un desconocido en la calle si quiere ser tu esposo o tu esposa. Eso no. Pero una conversación vertical es que hace preguntas que están pensadas, que están planificadas, que direccionan hacia el agendamiento, ¿sí? Y acá pongo un gráfico, no sé, inicio, punto A, agendamiento, punto B. Bueno, me faltaban un par de gráficos. Las preguntas buenas de una conversación vertical apuntan hacia el agendamiento, ¿sí? No lo desvían. Direcciona hacia el agendamiento. Por ejemplo, si estoy conversando, supongamos que mi nicho sea negocios, ¿no? Ayudamos a coaches a incrementar su facturación a $10.000 al mes. Y un coach me dice que no tiene pacientes, por ejemplo. Una pregunta que direcciona hacia el agendamiento quizás sería preguntar, bueno, ¿qué probó? ¿Qué metodologías utiliza actualmente para atraer pacientes? Por ejemplo, si está utilizando alguna estrategia de marketing, si utiliza anuncios, no lo sé. Una pregunta que no direcciona hacia el agendamiento sería decirle, una respuesta que no direcciona al agendamiento sería decirle, ok, te comprendo, Pepito, supongamos que sea el nombre, te comprendo, y de ahí preguntar otra cosa como diciendo, ¿y hace cuánto que tenés tu Instagram? Por ejemplo. O, por ejemplo, no lo sé, ¿y de qué país sos? Se puede entender que la pregunta de el país sea para cualificar, para filtrar por ahí a los países con mayor y con menor poder adquisitivo, pero en este contexto de la respuesta del prospecto que te dice que no puede conseguir más pacientes, no tiene sentido preguntarle de qué país es, ¿sí? O preguntarle por si usa Facebook o cualquier cosa por el estilo. No tiene mucho sentido, ¿sí? O por ejemplo, creo que no fue muy claro con ese ejemplo, pero corrigiendo una conversación de una cliente, veía que, por ejemplo, el dolor de un prospecto, ella se dedica a ayudar a gente a salir de la crisis de los 40 años, que suele ser una época en la cual no le encuentra mucho sentido a la vida, se dan cuenta que lo que hacían no les apasionaba tanto, están ahí como redefiniendo qué quieren de la vida, básicamente, en esa crisis. Y un prospecto le decía que ya no se sentía apasionado por su rutina, por lo que hacía, por su trabajo. Y ella le preguntaba, en vez de por ahí hacer una pregunta poderosa sobre cómo lo hacía sentir eso, sobre, no lo sé, hace cuánto tiempo que le estaba pasando, hace cuánto tiempo que lo había detectado, cómo le estaba afectando eso en su vida, en su rutina, en su día a día, se puso a preguntarle sobre sus creencias. Encima que las creencias son una temática en la cual no todo el mundo tiene conocimientos. Tendrías que llegar a educarlo, quizás para preguntar algo de ese estilo. Pero como ven, es algo que no tiene relevancia y no direcciona hacia el agendamiento, lo está dilatando. ¿Sí? Que es justo, bueno, todo lo contrario a la conversación vertical está la horizontal. La conversación horizontal es aquella en la cual se hacen preguntas que dilatan el agendamiento más de lo necesario, que lo retrasan innecesariamente. Preguntas sin mucho sentido ni pensamiento estratégico detrás, realizadas más bien por no saber qué preguntar. Si acá está el inicio de la conversación y acá está el agendamiento, una pregunta que direcciona va en este sentido, va bajando, va de forma vertical. Así, otra así. La pregunta sin dirección lo lleva hacia el costado, lo lleva hacia otro lado. Lo está retrasando a ese envío de link, pero sin sentido. Siempre cuando vayan a hacer una pregunta,
tienen que pensarlo como si fuera un tablero de ajedrez. Como si fuera una partida de ajedrez, no un tablero. Ustedes en el ajedrez, no sé si juegan, yo sí, vos haces un movimiento, pero siempre lo haces pensando en cuál va a ser la respuesta o cuál es la respuesta esperable de tu oponente. Y haces los cálculos al futuro, proyectás. Vos decís, bueno, si yo hago este movimiento, el mejor movimiento o algunas de las opciones que tiene mi contrincante son A, B, C. Ok, ante esas respuestas yo puedo hacer X, Y o Z movimientos. Y en base a esos movimientos míos se producen otros. Entonces vas proyectando, ¿sí? Lo mismo con las preguntas. Cuando vayas a hacer preguntas, tenés que tratar de que las respuestas te sirvan a vos como setter para direccionar hacia el agendamiento. Si la respuesta que vos vas a obtener o si las respuestas que vas a obtener como setter no te sirven, no, sí, no te potencian, mejor no las hagas. Es como, por ejemplo, veo mucho en las correcciones que preguntan, ¿crees que esto podría servirte? Cuando la persona se ve como muy poco nutrida o muy poco interesada, le hacen como una oferta y le preguntan, ¿crees que esto podría servirte? ¿Y qué pasa si yo te respondo que no? O no sé, es remar en dulce de leche después. O sea, se complica mucho más. Todo porque no pensaste otro tipo de pregunta que te dé una respuesta que te sirva más. Entonces, nada, tener siempre presente, bueno, qué tipo de pregunta voy a hacer, que la respuesta no esté retrasando más el agendamiento de forma innecesaria, ¿sí? Siempre hacer preguntas como diciendo, bueno, ok, ¿qué preguntas puedo hacer yo que me den información del prospecto, que ahonden su situación y que dejen evidencia que el prospecto está en un punto A, que lo que quiere está en un punto B y que no lo estoy dilatando más de lo necesario? Siempre tratar de hacer ese tipo de preguntas que van de forma vertical hacia el agendamiento. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.